Hoy te vamos a contar 3 funciones remotas que podés usar en la Bike BJ30. Preventilación, apertura de baúl y encendido de motor. Quédate que te cuento en detalle. ¡Ey! ¡Ey! Dale, hay que hacer un video. ¡Opa! Hola gente bikera, ¿cómo andan? Acá muy contento preparando un video, estaba muy concentrado pensando en el video que tenemos que hacer, que es muy interesante. 3 funciones remotas a distancia que podemos habilitar en nuestra Bike BJ30 y vamos a arrancar con la primera, que se trata de la preventilación, una función muy útil para estas épocas de mucho calor en las que venimos a subirnos al auto y está hecho un horno, un fuego en el que no podemos tocar nada. En detalle, preventilación. Lo primero que tenemos que hacer para que funcione completamente, tenemos que ir a la parte de climatización. ¿Cómo accedemos rápidamente? Haciendo así. Desde abajo hacia arriba deslizamos y ahí se abre la parte de climatización. Hay muchos que también lo tienen habilitado en la estrellita del volante. Es otra de las opciones de acceso directo a esta sección de climatización. Ahí vamos de nuevo porque si no toco nada en unos segundos se vuelve a la pantalla anterior. Ahí está. Y a donde tenemos que venir es acá, a donde está el engranaje este de configuración y verificar que tenemos activado preventilación. Esto va a hacer que esta funcionalidad remota que vamos a activar ahora desde el control remoto funcione completa. También les voy a contar cómo funciona si no tenemos activado esto, porque también funciona, pero no de una manera completa. Así que vamos afuera y lo ponemos a prueba. Bueno, lo primero que vamos a hacer es con el vehículo bloqueado, lo vamos a proceder a desbloquear y después lo vamos a presionar a ese botón una vez más y lo vamos a mantener en esta segunda oportunidad, lo vamos a mantener presionado. Vamos a ver lo que pasa entonces. Está bloqueado, lo desbloqueo, ahí ya se empiezan a abrir los espejos y ahora lo presiono una vez más manteniendo apretado el desbloqueo y vengan. Vemos que se bajaron los 4 vidrios y se prendió el aire acondicionado. Algunos matices de esta funcionalidad, yo si soltaba en la segunda oportunidad, soltaba antes el botón de desbloqueo, los vidrios dejaban de bajarse hasta que yo suelto el botón. O sea, si quería no los bajaba completamente. Una vez que bajaron completamente ya puedo soltar el botón y comienza esta función. Esta función demora, tiene una duración de 30 segundos con los vidrios bajos y con el aire acondicionado prendido. Esto es, cuando habitualmente nos vamos a subir al auto un día de calor, todos decimos, uy, le está dando todo el sol, debe ser un horno. Podemos activar esta función y por lo menos cuando llegamos al auto, lo peor ya pasó. Bueno, y ahora continuamos con la funcionalidad de arranque a distancia. La verdad que esta funcionalidad, según el manual, tiene este nombre, pero me suena que hay algún tema raro en esa traducción, porque lo que vamos a ver es que el vehículo se sigue manteniendo cerrado, pero lo que hacemos es ponerlo en marcha, se va a encender la pantalla, se va a encender el tablero y se va a encender el aire acondicionado al máximo. Vamos a ver, el auto está bloqueado. Y yo lo que voy a hacer es presionar el bloqueo y rápidamente el de la bocina o el de búsqueda, como algunos lo quieran llamar. Así que vamos, bloqueo, bocina y este de bocina lo mantengo apretado. Y ya escuché un ruidito en el auto, así que lo voy a soltar y vamos a ver, vengan. El auto está cerrado, pero veo que la pantalla está encendida. Y ahora cuando lo abra voy a notar que el aire acondicionado está al mango. Ahí está, creo que se escucha, ¿no? Esta funcionalidad, no sé, se llama encendido a distancia
Funciona de esta manera, en alguna situación te puede servir. Acá lo que noto es que no tiene una duración de 30 segundos como sí tiene la preventilación, así que algún objetivo debe tener que no lo tengo muy claro, pero funciona como les acabo de contar. Pruébenlo. Bueno, y vamos con la tercera, que es la apertura de baúl con presencia. Creo que ya todos sabemos que tenemos un botón que lo podemos activar ahí y nos abre el baúl a distancia, ¿no? Bueno, lo que vamos a ver ahora no es esta funcionalidad, sino cómo se activa cuando tenemos seteado en el auto la apertura por presencia. Es de la siguiente manera, me da un poco de bronca esto, le tengo que confesar, porque hubo algunos analistas automotores que criticaron mucho porque hacían la gran metida de patita. ¿Viste esa que te metían la patita así? Y después, de que, como no abrió el baúl después de meter la patita, uy, una editorial, una crítica, va, ¿cómo puede ser con esta tecnología que no pongo la patita y no se abre el baúl? Bueno, acá no hay que poner la patita. Acá hay que hacer un bailecito adelante. Van a ver, van a ver. Acerquémonos con la presencia. Lo que pasa es lo siguiente. Cuando nos acercamos, ya estamos en el rango, se prende la luz de stop. Ahora me corro y me vuelvo a meter. Y ahí es cuando se abre solito. Hay que moverse, acercarse de nuevo y lo tenemos abierto con la presencia, sin usar nada. Si tenemos la mano ocupada, lo podemos hacer de esa manera. Nos acercamos, nos alejamos, un bailecito y lo tenemos abierto. Espero que les haya servido. Bueno, espero que estos 3 tips hayan sido como una curiosidad, una herramienta externa que no sé muy bien cuándo la podemos usar, pero que la tenemos. La tenemos y cada uno de ustedes estoy seguro que le va a encontrar alguna utilidad para utilizar cada una de ellas. ¡Para un poco! Nos vemos en el siguiente video. Chau, chau. Mi amor, estoy acá blanco y acá negro. Demasiado al costado, pero muy al costado. ¡Ea! ¡Ea! Bueno. Que no se interrumpe es lo siguiente. Vengan, vengan. Ya se fue. Tardamos 30 segundos. Detalles, unos matices que tiene esta funcionalidad, lo mantengo. Y vamos a ver y acercámonos, nos vamos acercando al vehículo. Vemos que se baja. ¿Qué pasó? ¿Qué?